Sin más dilación, pasaré la palabra a Ainhoa Mata. Ainhoa Mata es arquitecto de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, tiene un máster en edificación y es responsable de la unidad de edificios del ICAEN. Ainhoa nos explicará las novedades y aplicación del nuevo Código Técnico de la Edificación del 2019, sobre todo aplicado una parte a la aerotermia. Por tanto, Ainhoa, cuando quieras, gracias. Pues muchas gracias por la invitación, por habernos invitado a participar en esta jornada, que creo que es súper interesante, y también a todos los que estáis detrás de esta pantalla, porque se hace muy extraño estar hablando con tanta gente sin ver a nadie, y sobre todo ahora que podemos salir a pasear y habéis elegido quedaros aquí en esta tarde tan bella. Pues yo hablaré sobre las novedades del Código Técnico de la Edificación en el apartado de ahorro de energía, porque como sabéis, además de estar en una situación de emergencia sanitaria, nos encontramos también en una situación de emergencia climática, como nos decía Albert. Por ello, la Unión Europea se ha propuesto un objetivo muy ambicioso. Para 2050, conseguir que nuestra economía esté descarbonizada, o sea, que no consumamos combustibles fósiles. Y como el objetivo pues, es muy ambicioso, nos ponemos un objetivo intermedio para en 2030 conseguir reducir las emisiones en un 40%, las emisiones de CO2, mejorar la eficiencia energética en un 32,5% y las energías renovables que representen un 32% de la energía que consumimos. Parece que todo esto es cosa del transporte y de la industria, ¿no? En este tiempo que hemos estado todos en casa, pues la contaminación ha bajado mucho. Pero no solo el transporte y la industria tienen que ver con estas emisiones de CO2. Los edificios representan en la Unión Europea un 40% del consumo de la energía final que luego se traduce en emisiones de CO2. En España, por la bonanza del clima, este porcentaje baja al 30%, pero no es nada, no lo podemos menospreciar. Y por ello, las normativas nos hacen actuar cada vez de forma más exigente en la eficiencia energética de los edificios nuevos, pero también en los edificios existentes que forman el parque edificatorio existente, pues está muy envejecido y por lo tanto tenemos que ir actuando sobre él. Y por ello pues, han habido diferentes directivas sobre eficiencia energética en los edificios y la última es del 2017, la directiva 844. Y la anterior a esta era la directiva del 2010, que todos conocemos bien porque su transposición pues, ha repercutido en la actualización del Código Técnico en distintas normativas. En esta directiva se nos indicaba que era un edificio de consumo de energía casi nulo. Se trata de un edificio con un nivel de eficiencia muy elevado y que la poca energía que necesita está cubierta en su mayor parte por energías renovables. Esta definición se tiene que concretar en cada uno de los Estados miembros porque cada uno tiene una realidad distinta. En España, su concreción está definida en el Real Decreto 732 del 2019, que es la actualización del Código Técnico en el apartado de energía. Entonces, en esta definición se nos indica que en España un edificio de consumo de energía casi nulo es aquel edificio que puede ser nuevo o existente y que cumple con las exigencias reglamentarias establecidas en el documento básico de ahorro de energía referente a la limitación de consumo energético. Esto es el HE0 para edificios de nueva construcción. Es importante este punto porque hay edificios existentes que ahora también tendrán que cumplir con el HE0, pero para que podamos considerar que ese edificio existente es un edificio de consumo de energía casi nulo, tendrá que llegar a los valores de edificios de nueva construcción, o sea que tendrá que ser aún más eficiente. Esta actualización del Código Técnico se publicó en el 27 de diciembre del 2019 y el día siguiente, el Día de los Santos Inocentes, pues entró en vigor. Y entonces
situación de aplicación voluntaria durante 6 meses, que acaba el 28 de junio. Debido al estado de alarma sanitaria, pues se ha prolongado este término, este plazo, hasta tanto como dure el estado de alarma. O sea que a los 28 de junio tendremos que sumarle el tiempo que dure el estado de alarma. Y esta fecha será a partir de la cual, cuando se solicite una licencia municipal de obras, pues se tendrá que presentar el proyecto actualizado al Código Técnico del 2019. En los apartados de eficiencia energética hay cambios en los propios títulos. Y bueno, el primero es de limitación de consumo energético y el ámbito de aplicación se amplía. En el Código Técnico del 2013 era de aplicación en edificios de nueva construcción y en edificios que estén abiertos. En el caso del Código Técnico del 2019 se mantiene esta aplicación en los edificios de nueva construcción, pero también se amplía a intervenciones en edificios existentes, ya sean ampliaciones en el cual se incremente un 10% la superficie o el volumen siempre que sean de más de 50 metros cuadrados, cuando hayan cambios de uso en edificios de más de 50 metros cuadrados y en reformas. Aquí es importante que se trata de reformas en las cuales se haga una renovación tanto de las instalaciones de generación térmica como que se actúe en más del 25% de la envolvente térmica. El ámbito de aplicación se incorpora al ámbito de aplicación del 2013 los edificios que son protegidos si el cumplimiento de este documento básico pudiera alterar de forma inaceptable su carácter, y incluye las mismas excepciones que teníamos en el Código Técnico del 2013, que son construcciones provisionales de menos de 2 años, edificios industriales de la defensa y agrícolas, en la parte de los talleres y procesos industriales. Por ejemplo, si hubieran unas oficinas, estas sí que deberíamos revisar que cumplan. Y en edificios aislados, edificios, no partes de edificios, edificios con una superficie útil inferior a 50 metros cuadrados. ¿Y qué cambios supone esta sección de limitación del consumo energético? Pues, por un lado, nos introduce un concepto que no teníamos en la normativa del 2013 y que es el consumo de energía primaria total. O sea, tanto la suma de la energía primaria, que es de fuentes renovables, como las no renovables. Este concepto se incorpora para evitar que un edificio que pudiera no ser muy eficiente, que no tuviera unos cerramientos pues, muy buenos, al tener toda la energía proveniente de fuentes renovables, pues con el Código Técnico del 2013 podría tener una buena calificación energética. Entonces, estamos limitados tanto por el consumo de energía primaria total como la parte de consumo de energía primaria no renovable. En el caso del residencial privado, aquí vemos cuáles son los límites en kilovatios hora por metro cuadrado y año en función de si se trata de edificios nuevos y ampliaciones o bien si se trata de reformas o cambios de uso. Como he comentado antes, pues para que el edificio sea considerado como edificio de consumo de energía casi nulo, tendremos que ir a valores de edificios nuevos, aunque fuera una reforma. Eso ya es una cuestión a decidir por el propio proyectista, por la promotora. Y hay que tener en cuenta que las directivas europeas lo que están intentando es que vayamos hacia estas renovaciones que sean integrales y que lleguen a estos parámetros de edificios de consumo casi nulo. Es un impulso que tenemos que hacer entre todos, entre las administraciones y los técnicos. Si comparamos la relación que hay entre el consumo de energía primaria total y la no renovable, por ejemplo, en la zona C, que sería el caso de Barcelona, por ejemplo, pues el límite de energía primaria total es de 64 y en el caso de energía primaria no renovable pues es de la mitad de 32 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Y respecto del 2013, ¿qué ha cambiado? Pues
como he comentado, no existe en el Código Técnico de 2013 este consumo de energía primaria total y en el caso del residencial el parámetro, el límite de energía primaria no renovable se calcula respecto de un coeficiente base y en función de la superficie del edificio. Estos dos mismos parámetros los tenemos que aplicar también en edificios terciarios. En el caso de los edificios terciarios, estos parámetros se calculan en función de las cargas internas del edificio, en función de si tiene pues, mayor ocupación, en función de la ocupación, de la iluminación y de equipos informáticos, pues se determinará si la carga interna es baja, media o alta. Y vemos aquí cómo los valores, así como en el caso anterior de residenciales, según aumenta la severidad climática, por ejemplo, pues la zona E es una severidad climática mayor que no la B, pues según aumenta la severidad climática en residencial, el límite es mayor. En cambio, en el caso de terciarios es a la inversa. Según aumenta la severidad climática en invierno, por ejemplo, en la E sería, pues, por ejemplo, en la Vall d'Aran y la B sería en Tarragona. Según aumenta esta severidad climática de invierno, baja este límite. Entendemos que porque aquí está considerado también las cargas debidas a la refrigeración, que en el caso de los edificios terciarios con mayor carga interna que los residenciales, y suelen tener también unas mayores superficies acristaladas en fachada, pues suelen tener una mayor carga de refrigeración y de ahí esta diferencia con respecto de los edificios residenciales. Si, por ejemplo, tuviéramos un edificio en la zona climática C con una carga interna alta, pues representaría el límite sería de 230 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Y si comparamos este mismo edificio, su límite de energía primaria no renovable sería de 115 kilovatios hora metro cuadrado y año. Un cambio respecto del 2013 es que dejamos de tener la vinculación entre cumplir el HE0 con la calificación energética. En el Código Técnico del 2013 la calificación mínima tiene que ser de una B, en cambio en el Código Técnico del 2009 queda desvinculado de la calificación energética. Si comparamos con datos que tenemos del Registro de Certificados de Cataluña, más o menos estos ratios de consumo de energía primaria no renovable se corresponderían con una calificación A. En relación a la sección H1, cambia el nombre también, cambia el nombre siendo condiciones para el control de la demanda energética. El ámbito de aplicación son edificios de nueva construcción e intervenciones en edificios existentes, que ya sean ampliaciones, cambios de uso y reformas. Y están excluidos los mismos edificios que hemos visto en el HE0, los edificios protegidos, construcciones provisionales, edificios industriales de la defensa y agrícolas y edificios aislados. En el caso de las reformas, igual que en el Código Técnico del 2013, pero con unos valores un poco más restrictivos, se tiene que cumplir el valor de transmitancia límite de los distintos elementos constructivos de la envolvente térmica en aquellos que estemos sustituyendo, incorporando o que se modifiquen sustancialmente y también en aquellos elementos constructivos que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores. Por ejemplo, si tuviéramos una partición interior que debido a una intervención queda a ser considerada como fachada, tendrá que cumplir con los requerimientos de una fachada. Y en el caso de las reformas, es importante tener en cuenta que estos valores límites para cada uno de los elementos se podrán superar siempre que se esté cumpliendo con el coeficiente global de transmisión de calor que hablaré en la siguiente diapositiva. Teniendo en cuenta que este coeficiente en el caso de las reformas se tiene en cuenta para aquellos elementos en los que se está actuando. En el Código Técnico del 2013 tenemos un límite para la demanda energética. Este límite
deja de existir en el Código Técnico del 2019 y lo que tenemos que cumplir es un coeficiente global de transmisión de calor, el coeficiente K. Y este coeficiente es un promedio en función de las transmitancias y de las superficies de los elementos que son macizos, de las oberturas y también de los puentes térmicos. ¿Y de qué superficies? Pues de las partes de la envolvente térmica que están en contacto con el terreno o bien con el ambiente exterior. No tendremos que considerar dentro del coeficiente global de transmisión de calor los cerramientos, las medianeras que están en contacto con otros edificios. Y tendremos que cumplir estos valores que veis en las tablas, diferenciando si se trata de un edificio residencial o si es un edificio terciario, y en función de la compacidad. Esto es la relación entre el volumen del espacio que está cerrado por la envolvente térmica, de nuestros espacios que son habitables, dividido entre la superficie de los cerramientos que están cerrando que componen la envolvente térmica. Entonces, en función de estos parámetros y de la zona climática, tendremos que cumplir con este coeficiente global de transmisión de calor. El H1 también nos hace cumplir con un nuevo parámetro que es el control solar de la envolvente térmica en edificios nuevos y también en reformas en las cuales estemos interviniendo en más del 25% de la envolvente térmica final. Los valores que tenemos que cumplir se diferencian si es residencial privado o si es un edificio terciario. Y este parámetro lo que nos indica es un valor límite para la cantidad de energía de radiación solar que entra a través de las oberturas en el mes de julio, teniendo en cuenta que las protecciones solares estén activadas. Y también el H1 nos incorpora otro parámetro que es el límite de permeabilidad para los edificios que son residenciales de más de 120 metros cuadrados. Este valor límite puede ser que lo consigamos haciendo una prueba de estanqueidad de tipo puerta soplante, o sea, un blower door test, pero también existe la posibilidad de hacerlo calculado en función de qué permeabilidad tienen las oberturas, los distintos cerramientos. Se puede aplicar una fórmula y entonces determinar si estamos cumpliendo con este valor límite. Ainhoa, tenemos un minutito más. Vale. Entonces, en relación a la contribución mínima de energía renovable, tenemos un cambio importante. El ámbito de aplicación es el mismo, nueva construcción, edificios existentes, ampliaciones, pero es de aplicación a partir de una demanda de 100 litros día. Podemos utilizar tanto energía solar térmica, geotérmica para cubrir un porcentaje de demanda de agua caliente sanitaria, que tiene que ser un mínimo de un 70%, y si la demanda es inferior a 5.000 litros día, puede ser el mínimo de 60%. En este sentido, ya no tendremos que comparar nuestra instalación con esta instalación de referencia de la solar térmica. En el caso de la bomba de calor aerotérmica estamos realizando una guía que publicaremos en breve de ayuda para justificar el HE4 y tenemos que justificar que el rendimiento estacional es superior a 2,5 y esto se hablará más en las siguientes ponencias. También desde ICAEN estamos a punto de publicar un documento con soluciones a los requerimientos más frecuentes de los certificados y uno de ellos es, por ejemplo, que en el caso de tener una bomba de calor aerotérmica, si no existe una instalación solar, el porcentaje que tenemos que indicar tiene que ser 0 y que también es distinto el rendimiento que incorporamos dentro del certificado energético. El rendimiento de un equipo ideal no es lo mismo, no es equivalente a un rendimiento SCOP que se calcula con según unas normas UNE muy específicas. Entonces tenemos que utilizar el rendimiento nominal para estas instalaciones. Y ya para finalizar, en cuanto al H5 de generación mínima de energía eléctrica, dos cambios muy importantes. Por un lado,
Este documento básico es de aplicación en edificios terciarios de más de 3.000 metros cuadrados de superficie construida. Con el Código Técnico del 2013, esta superficie es del 5.000, por lo tanto, aumentará el número de edificios que tengan que aplicar este documento básico. Y otro cambio importante es que en el Código Técnico del 2013 es obligado en unos determinados usos que veis aquí, como hipermercados, naves de almacenaje, hospitales, etc. En cambio, en el Código Técnico del 2019 es directamente para todos los terciarios. Por ejemplo, un hotel de más de 3.000 metros cuadrados también tendría que aplicar el HE5. Y con esto, pues finalizo mi intervención y muchas gracias por la atención. Gracias, Ainhoa. Te quería comentar una cosa. Creo que soy en eco. Es decir, las normas SUNE que me has comentado del rendimiento nominal o rendimiento ideal, ¿las son publicadas en alguna web? ¿Las podemos encontrar en algún sitio? Porque es lo que tenemos que aplicar, ¿no? Estas normas, ¿dónde las podemos encontrar? Las normas SUNE son de pago para poderlas consultar. De todas formas, lo importante es que cuando un técnico tiene que justificar pues, con la memoria en el proyecto ejecutivo el rendimiento de una bomba de calor, es importante que en la documentación técnica que le facilitan desde las distintas casas comerciales, pues que los ensayos se hayan hecho respecto de estas normas SUNE y que Perfecto. Es muy importante tener en cuenta que es distinto el ensayo cuando solo se aplica para ACS que cuando se aplica también para calefacción, que esto nos lo explicarán mejor ahora. Es decir, tienen que solicitarlo a los diferentes proveedores esta normativa, ¿no? ¿Correcto? Bueno, exacto. En la documentación técnica del equipo se hará referencia a estas normas SUNE. Perfecto, muy bien. Gracias, Ainhoa. De nada. Ahora